¿Ustedes de dónde vienen? ¿De aquí? ¿Qué ruta vas a hacer? Pues ahorita aquí, creo que se puede bajar aquí más adelante, ¿no? Ahí, no sé si se podrá acampar usted. Ah, aquí abajo sí hay una entrada para... ¿Sí, verdad? Sí, pero no siempre está abierta, pero sí Yo, sí hay una entrada y pues, hay unos... hay para acampar ahí, pues hay unos... sí, es lo que vi en el mapa, que se podía meter ahí. Quiero ver si es posible, ¿verdad? Si no, avanzar Sí, hasta ahí. hay una señora que es la dueña ahí del... Ah, ok, de ok. ese pedazo de... Sí, es ese ranchillo. la que da el acceso. Y de aquí, y después ¿a dónde vas de aquí a De aquí quiero ir hacia Cuauhtémoc. Cuauhtémoc? Sí, al otro lado. Sí, pero está muy bonito este lugar, ¿no? Sí, está bonito. Y otro que se llama aquí cerca, busca el de Benavides, ¿cómo es? Cañón de Santa Elena. El que está ahí en el Cañón de Benavides, está cerquita de aquí, Ojinaga. Ah, también aquí está cerca. Está como ¿a cuánto está, gordo? De aquí de Ojinaga a Benavides, como a 110 kilómetros. Por ahí más o menos. Y está bonito también ahí. Sí, sí. Y también trae agua. Ah, ok. Vale la pena. Sí, claro. De hecho, a mí me gusta más pues porque está más accesible tal vez, el de Benavides. Aquel día. ¿Desde dónde vienes, campeón? Yo que vengo desde Juárez. Ahí. Está bien, ahí en Benavides, está chido para acampar. Sí. Ah, ¿también se puede acampar ahí? Sí, de hecho ahí hay unos asadores y todo el rollo. Y por si no está abierto aquí, te puedes ir ahí a Benavides, ¿no? Sí, sí. ¿Siempre andan patrullando aquí o qué? Es parte de nuestro país. Sí, porque siempre da más confiancita. Uno que anda aquí pues, así por las calles, así por los... También Andrea, tú sabes. Y miras uno así, que pasan aquí ustedes y da confianza. ¿Son impermeables las alforjas? Sí, sí, todo es impermeable. ¿Y este del nivel para qué es? ¿Para qué deben de quedar supuestamente niveladas? Ah, Sí, no, pues. este es de tu tripié, ¿no? Pensé que era de las alforjas. No, de hecho va moviendo esta acá. Sí, para el tripié. ¿Qué es 250? 200. ¿200? Sí. Dale, padre, pues dame. Sí, lo voy a seguir a ver si puedo pasar allá. Pues aquí vinieron los amigos del ejército. Dale, nos vemos. Luego. Siempre es, bueno, ahorita está más tranquilo, ¿no? Ya, pues ahora sí que conforme nos hemos ido topando con los elementos, ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Siempre se ponen un poquito nerviosito. Me imagino que en mi caso, pues no estás acostumbrado a ver el armamento que traen, ¿no? Y esa aura que trae el ejército mexicano, que honestamente son un orgullo para el país, ¿no? Bueno, hay sus excepciones obviamente, ¿verdad? Pero pues el ejército mexicano es chingón, pues. Me agarraron tomándome las fotitos. Y hablando de buenos elementos, quiero aprovechar para mandar un saludo al comandante de la Guardia Nacional, Carnicero, de Vías de Comunicación de Chihuahua. Me puse a platicar, bueno, ahí creo que a ver si salió el video, ¿no? Platicar con uno de el jefe. Y dice que si no puedo entrar aquí a este lugar, hay otro, el Benavides, me dijo, Cañón Benavides, que está más cerca de Ojinaga, y que allá sí es más seguro poder acampar. Bueno, que se pueda acampar, pues más seguro que poder acampar. Es más, tal vez va a ser la opción allá mejor, creo, ¿no? Viendo así las cosas. Bueno, ahorita vemos qué tal está aquí, ¿no? Porque acá dice que es una señora, o sea, la propietaria del lugar a donde se entra uno. Y no siempre está abierto. En realidad, el cañón que me mencionó el militar es el cañón de Santa Elena, que se ubica en el pueblo Manuel Benavides. Esto es hermoso este lugar. Sacaron un DJI, no sé cuál era
no sé cuál era, pero se levantó y ¡fum! Salió volando de volada. Ese sí tiene un montón de velocidad, ¿no? Y según que lo usan para patrullar ahí el cañón, pues. Sí. Arroyo Peguis. Creo que la entrada estaba cerrada porque allá había una, pero estaba la puerta. Estaba una puerta ahí, entonces creo que ahí sí era. Voy a avanzar. Y si no se puede, voy a ir a ese cañón que me dijo el comandante, al cañón Benavides. Y luego que si las entradas eran las de allá atrás, pues no hay ningún señalamiento que diga, ¿no? Por acá al cañón o centro ecoturístico o lo que sea. Nada. Valverde, mira, carriles de carreras, caballos. Y si pregunto aquí, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. De casualidad, ¿sabrá usted si se podría entrar al camino para el cañón, el Peguis? ¿Por dónde está? ¿Para el cañón del Peguis? Sí. ¿Es en medio de las dos sierras? O sea, para allá atrás. Sí. Pero no hay ningún señalamiento ni nada, ¿verdad? No, está como una piedra nada más grande, no hay... También me comentaron sobre otro cañón acá, el Benavides. No sé si sabe ustedes. Sí, ya todavía le falta un chorro. ¿Todavía? Ojinaga y de Ojinaga tiene que ir para otro pueblito. Ah, un poquito más para allá. Sí. ¿Cómo a qué tiempo está de Ojinaga, sabe? Ojinaga como unos 15, 20 minutos, depende. ¿Y se podrá acampar ahí, no sabe de casualidad? Creo que sí, pero pues no sé. Sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias entonces. No, de nada, que esté bien. Gracias. Bueno, cambio de planes. Pues ya pasé la entrada para el cañón El Peguis y no había nada de señalamiento. Dice que nada más una piedra, que no sé qué ondas, pero yo no sé de piedras. Así que tengo que ir al otro. Está el cañón Benavides, que dice que hay que pasar Ojinaga y como unos 20 minutos pasando Ojinaga. Pero en realidad es que no. Este cañón está como a unos 86 kilómetros de Ojinaga, aproximadamente 1 hora y media. Pero de esto no me daría cuenta hasta preguntar en Ojinaga. ¿Cuál podría ser la idea, no? La idea sería llegar a ese cañón, ¿no? Todavía son las 4, 20 para las 4. Todavía el sol está bastante alto, pero pues no sé qué tan lejos esté ese cañón. Creo que bueno, es que lo que pasa es que voy a pasar Ojinaga, pero yo quisiera pues darme unas vueltas ahí por Ojinaga, ¿no? Para conocer un poquito más la ciudad. Pero si entro a Ojinaga primero a conocer un poco, a dar unas vueltas, me puede hacer tarde. Entonces yo creo que la mejor opción va a ser atravesar Ojinaga, irse directamente y ya mañana temprano regresar a Ojinaga y dar unas vueltas por ahí, ¿no?
Yo creo que estaba cerrado porque vi unos caminos que entraban hacia allá después del mirador. Había unas puertas y estaba cerrado ahí. Les adelanto que creer que estaba cerrado no iba a ser suficiente para mí. Tendría que verlo con mis propios ojos. Por la nopalera. Es un desvío nada más, ¿no? Ojinaga a 7 kilómetros. Un río seco. Ah, no, sí tiene agua. Ah, pues este es el mismo también del cañón. Ahí está Pancho Villa. Bienvenidos a Ojinaga. Listo. Oficialmente la bienvenida. Ojinaga Centro. Se llama Presidio, Texas. Y el centro es para acá. Allá está el muro fronterizo. Y de aquel lado se llama Presidio. Yo debería detenerme mejor a preguntar por este cañón. ¿Dónde pregunto? Creo que yo había dicho que iba a ir primero a ver el cañón y después iba a dar vueltas por acá, pero ya le di vueltas ya. Pregunto acá. Disculpe. Buenas tardes. Disculpe, de casualidad, ¿usted sabrá dónde se encuentra el cañón Benavides? El cañón, ese cañón de Benavides, está, va a tener que agarrar yendo para Chihuahua, la cuota, Ajá. Vamos a dejar como unos 10 minutos, 15, y ahí está un tronco de Benavides. Ahí es. Y de ahí va a agarrar a la izquierda, como una media hora, 40 minutos, y Una. ya va a llegar allá. El cañón del Pewis, Sí, está allá. Está para acá y el otro está para allá. ¿cuál está más cerca? No sé. El de Tehuis. ¿Qué? Pero estaba cerca de este, que de aquí para allá va a ser una hora. Una hora. Y es que, mire, la neta, ¿de dónde viene usted? Es que aquí está calentón ahorita el asunto. Ah, sí. Sí, entonces para allá no estoy seguro, o sea, tiene que preguntar.
no tiene mucha zona para acampar. Y aquí sí es seguro. Pues ni tanto. Te digo que está muy complicado la cosa. ¿Vienen de lejos o qué? De Juárez. Ah, pues deberían saber, ¿no? Porque está muy... ¿Qué es lo mío? Ándale pues, muchas gracias, Ya está, pues. Bueno, pues pues el señor dice que también aquí está calientón, dice. Voy a regresar. Pues está más cerca el Peguis, me dice, que el otro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a regresar ahorita. Tengo buen tiempo todavía. Si no, me regreso aquí a buscar un hotel directamente, ¿no? Pero quiero ver allá, vamos a ver. Honestamente tenía muchas ganas de acampar y de ver el cañón desde el río. Así que volveré para asegurarme de si estaba abierto o cerrado. No quiero quedarme con esa duda. Voy a ir un poquito más a prisa, ¿no? Para ver si es posible, si no, de volada regresar nuevamente y buscar aquí un hotel. Esta es la entrada. Pero sí, aquí está pues el Peguis. Pero ay, carajo. Bueno, pues la entrada está súper cerca, ¿no? Desde allá está el mirador. Bajas unos cuantos, como 1 kilómetro, y aquí está la entrada. Claro, qué güey. Pero está cerrado. Fantástico. Ah, diantres. Pues no se va a poder. Está cerrado. Así que vámonos de regreso. Qué bárbaro. Ahí está la piedra esa. Bueno, así que ya saben los que si quieren venir al Peguis. Es esa piedra que apenas dice ahí, no sé qué cosa dice. ¿A dónde va este camino? Mira, aquí no hay ninguna señal, ninguna seña de que entre auto. Voy por todo este arroyo. Así como está este aquí, en unos millones de años más va a ser otro gran cañón también aquí. Uy, uy. Uf, se entierra feo. Uf. Uf, 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 uf. Casi se entierra. Ah, se está enterrando acá. No, aquí se va a enterrar esta. En la que me ando metiendo, ¿no? Ahí va.
esto puede ser una buena idea, ¿no? Porque aquí, esto es lo que decía Mezquital, parece que decía, allá en la entrada. Es una colonia. Pues el camino principal es este. Bien me puedo quedar ahí metido en el arroyo y nadie me va a ver. Nada más voy a sondear por aquí. Sí, ahí está pues el mezquite. Ándale. Entonces vamos viendo. Si yo me meto aquí, ah, se me entierran estas llantas. No creo que vaya a llover, ¿no? Es que desde allá sí se me ve. No parece que fuera a llover, pero el clima acá es súper impredecible. Entonces si llega a llover, de aquí no salgo a tiempo. Entonces eso no lo hace muy seguro. Mira, incluso... Ah, si acaso. Iba a decir, aquí puedo subir, pero si aquí es la subida, pues. Y luego, por ejemplo, aquí... Allá va el camino. Porque aquí tampoco hay señas como que pasen autos ni nada, ¿no? Y aquí ya estoy en lo alto. Pero está muy cerca, entonces... Aquí noté que los de la camioneta se detuvieron, porque al parecer me vieron. No me dio confianza. Ahorita aquella camioneta ya se quedó parada ya como que viendo para acá, me vieron. Pues mejor vámonos allá, a Ojinaga. Pues continuamos el recorrido allá y buscamos ahorita dónde quedarnos. Ante tanta incertidumbre y aunado a lo que me dijeron que era peligroso, mejor regreso a Ojinaga para buscar un hotel. Y es que digo, no creo que vaya a llover, ¿verdad? Pero si llueve, para que yo salga de ese... No, me agarra la corriente ahí y me arrastra con todo y todo. Estuvo cerca. Pero si no se puede, pues ni modo, ¿verdad? Mira, aquí están unas cabañas. Buenas tardes, disculpe, ¿cuánto cuesta la renta de una...? 700. ¿Y a qué horas termina el...? Se le vencería mañana a las 12 al mediodía. A las 12. Sí, ¿me da una habitación, por favor? 16 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Qué no es esto? No quiere abrir. Ya, me cambiaron la habitación por la 17. Vámonos para atrás, Furiosa. Ya había abierto.
No, sí está. Sí está chido. Así que vamos a empezar a desmontar todo. Bueno, ya metí todas las cosas. Pues aquí ya estoy, prácticamente ya estoy en Ojinaga. El centro está relativamente cerca. Ya ahorita está entre oscuro y claro, ¿no? Ya no creo que sea una buena idea ir ahorita para allá porque pues ya se va a oscurecer pronto. Comentaba anteriormente que Ojinaga pues es un pueblo relativamente pequeño. Tampoco es como que haya mucho a dónde ir, ¿no? O que requiera demasiado tiempo. La idea era, bueno, llegué allá al mirador del Peguis. Ahí me encuentro a los militares y ellos me dicen pues que me comentan que hay un otro cañón más cerca, ¿no? De aquí de Ojinaga. Entonces yo allá en realidad como no traía cobertura en el teléfono, en el mapa no podía yo ver dónde exactamente estaba la entrada. Entonces, y luego la entrada, como ya la vieron ahí en el video, no... O sea, es una piedra que está ahí que ni se le entienden las letras, ¿no? Y un portón con unas decoraciones ahí medio extrañas. Entonces estaba cerrado, ¿no? Pero bueno, como me dieron esa indicación los militares, pues bueno, entonces dije yo, es una buena opción avanzar, llegar a Ojinaga, pero mejor, como lo comenté ahí, ¿no? Pasar de largo e ir a este cañón. Pregunté y me dijeron que el cañón Benavides todavía estaba más lejos, como a 1 hora y algo, me comentaron, ¿no? Que estaba, incluso me dijeron que el más cerca era el del Peguis. Bueno, total, entonces pues mejor regreso nuevamente a buscar bien la entrada. Ahora, desde aquí, como hay cobertura, pues ya pude poner ahí en el mapa el cañón y ahora sí, ¿no? Ya más allá que perdí la cobertura, pues ya el mapa igual ya iba con esa ruta, ya no la pierde, pues. Pero estaba cerrado, tenía candado. Estuve a punto de desmontar las cosas allá en el arroyo donde entré, ¿no? Porque me estaba dando confianza. No parece que fuera a llover, pero ¿y qué tal si sí llueve, no? ¿Y qué tal si sí? O sea, para que yo saliera de ahí, si viniera el agua, de aquí a que monto las cosas, ¿no? Me van a ir a recoger al otro lado del Paso, Texas, ¿no? Bueno, al Paso, Texas, a Texas. Aquí es Presidio, creo que se llama el otro municipio de aquel lado. Sí, Presidio, parece. Después que salgo del arroyo, ya me subo un poco arriba del arroyo y ya me estaba dando confianza, pero cuando de repente una camioneta que iba entrando desde allá se miraba bien, desde la entrada se miraba bien donde yo estaba, pues ya no me generó confianza para nada, ¿no? Entonces mejor apagar aquí, fueron 700 pesos, la verdad está muy bonita la habitación. Pues bueno, ahorita vamos a ver si grabo un poquito más aquí, nada más lo que haga, un café, voy a prepararme café, traigo para comer, voy a preparar comida y ahorita continuamos.